Rabien, con una mezcla de orgullo y desafío en su mirada, alza la voz para dejar claro que no era solo una simple aprendiz, sino que ella era la próxima gran santa del templo. Y con la misma confianza, continuó, recordándole a Noah que él, el príncipe heredero de Austin, era su prometido. Esa afirmación flotaba en el aire, cargada de significado, pero sin sorpresa en su tono. Noah, con su característica calma, la observaba detenidamente antes de responder, mencionando que, mientras ella perteneciera a la familia Browns, lo más seguro era que se convertiría en la próxima santa. La familia Browns debe tener una santa cada 3 generaciones. Eso fue lo que se prometió, añadió, casi como si lo estuviera recitando de memoria. Rabien esbozó una sonrisa ante sus palabras. Lo encontraba curioso, pensaba que él lo había olvidado, pero al parecer Noah recordaba todo con sorprendente claridad. Rabien continuó, subrayando que había sido entrenada desde una edad temprana para convertirse en santa. Ella conocía bien la historia del imperio, y más aún la de la familia Browns. Con una mano señalándose a sí misma, exclamó con total seguridad que no había nadie en el imperio que pudiera ser la próxima santa aparte de ella. Noah, siempre observador, la miraba con atención. Su respuesta fue serena, pero cargada de significado. Sabía perfectamente lo duro que había sido para ella llegar a donde estaba. Incluso añadió que a veces le gustaban esas miradas desesperadas que Rabien solía hacer, tal vez sin darse cuenta de ellas. Pero tras un momento de silencio, Noah la advirtió con suavidad. Rabien, la codicia extrema también conduce a la ira, dijo, sus palabras resonando en la habitación como una lección aprendida con el tiempo. Si sigues codiciando algo que no te pertenece, al final lo único que te quedará será el arrepentimiento. Esas palabras hicieron que Rabien frunciera el ceño. ¿Qué estás insinuando? Con un tono un tanto molesto, preguntó qué quería decir con eso. Noah, imperturbable, le respondió que era algo que debía reflexionar por sí misma. Sentía que Rabien codiciaba algo, pero la clave estaba en que ella misma lo reconociera. ¿Acaso vas a decirme que no sientes codicia por algo?, exclamó Rabien, desafiando su insinuación. Rabien, orgullosa como siempre, afirmó que, incluso si algo no le perteneciera desde el principio, no había nada que una futura santa como ella pudiera anhelar de los demás. Noah, en su usual tono tranquilo, simplemente respondió, «Si eso es lo que crees». Rabien no pudo evitar sentirse inquieta. Había algo en Noah que había cambiado, y no lograba identificar qué era exactamente. Mientras sus pensamientos la consumían, Noah mencionó, como si de repente lo hubiera recordado, algo sobre el compromiso. No tenía idea de que aún estuviera vigente. ¿Mi compromiso no fue cancelado debido a mi enfermedad?, preguntó Noah con una leve sorpresa. Browns fue quien sugirió la anulación primero. Rabien comenzó a tartamudear, visiblemente nerviosa, mientras intentaba explicar que nunca deseó que el compromiso fuera anulado. Lo había hecho, decía, pensando en el futuro del imperio y del templo, y fue por esa misma razón que se tomó la decisión. Noah, por su parte, dejó escapar una leve risa, no burlona, pero sí cargada de una cierta satisfacción. Era como si la actitud de Rabien le resultara interesante, o, tal vez, predecible. ¿Qué es esa risa?, preguntó Rabien, visiblemente molesta. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «Este no es momento para estar tan relajado», exclamó, su tono cargado de frustración. Noah la miró con calma, como si sus palabras no lo afectaran en absoluto. Con la misma serenidad de siempre, le respondió que nada iba a cambiar. «¿De verdad pensaste que me aferraré a ti solo por tus poderes sagrados?», le recordó lo que ya le había mencionado antes. Aunque pareciera débil a los ojos de los demás, sigo siendo el príncipe heredero. Incluso sin los poderes de Rabien, puedo encontrar una manera de adquirir el poder sagrado que necesito. Y con esa misma firmeza, le aconsejó que de ahora en adelante debería preocuparse más por sí misma que por los demás. Rabien, confundida y desconcertada, no comprendía lo que estaba ocurriendo. No entendía por qué Noah le hablaba de esa manera, como si ya no la necesitara. Noah, manteniendo su tono relajado, le dijo que su viaje había sido en vano. «Como puedes ver», añadió con una sonrisa tranquila, «me encuentro perfectamente bien». Pero Rabien, incapaz de aceptar lo que escuchaba, se apresuró a replicar. Con una voz cargada de determinación, le refutó que esa enfermedad no tardaría en hacer que él regresara a ella.
y cuando lo hiciera, solo ella, la próxima gran santa, podría salvarlo. Noah, sin perder la compostura, sonrió con determinación y le lanzó una pregunta que la dejó helada. ¿De verdad piensas que serás la próxima santa? ¿Estás completamente segura de que eres tú?, le preguntó, su tono directo y desafiante. Esas palabras impactaron profundamente a Rabién, que quedó completamente paralizada. De repente, comenzó a recordar las palabras de la santa Sepsia. La santa le había hablado de una candidata, una niña con los ojos rosados como las flores del prado y el cabello marrón como la tierra fértil. Al terminar de revivir ese recuerdo, Rabién sintió un fuerte golpe de realidad. No coincidía con las características que la santa había descrito. En otra parte de la mansión, Jude se encontraba inquieto, preguntándole al mayordomo si era cierto lo que había escuchado sobre su hermana y una serpiente. El mayordomo, con su habitual calma, le confirmó lo que había oído. Le explicó que había sido testigo de cómo la serpiente había causado un gran alboroto en el jardín, asustando a todos, pero que Esther había logrado calmar la situación y se había llevado a la serpiente consigo, algo que dejó a todos sorprendidos. «¿Qué? Eso es peligrosísimo. ¿Por qué nadie la detuvo?», exclamó Jude, su voz llena de incredulidad y preocupación. No podía entender cómo habían permitido que su hermana se enfrentara a algo tan peligroso. El mayordomo, intentando tranquilizarlo, le explicó que fue Esther quien insistió en encargarse de la situación. Además, le informó que en ese momento ella ya estaba durmiendo, lo cual dejó a Jude completamente atónito, sin saber cómo procesar la calma con la que hablaba el mayordomo. Decidido a ver a su hermana, Jude se despidió rápidamente del mayordomo, diciéndole que iría a verla de inmediato, pero que trataría de no despertarla, ya que no quería perturbar su descanso. Mientras caminaba por el largo y silencioso pasillo, sus pensamientos lo asaltaron. Se reprochaba a sí mismo por no haber regresado antes para proteger a Esther. Sabía que ella era fuerte, pero no podía evitar sentirse responsable de su seguridad. Cuando llegó a la habitación de su hermana, abrió la puerta con cuidado, procurando no hacer ruido. Al verla dormida, su corazón se calmó un poco, aunque se sorprendió al notar que Esther no estaba en la cama, sino durmiendo en el suelo. ¿Tendrá frío?, se preguntó mientras la observaba con ternura, preocupado por su comodidad. No entendía por qué alguien tan importante para él estaba durmiendo de esa manera. A medida que se acercaba, repetía en su mente que debía tener mucho cuidado de no despertarla. Sin embargo, de repente, algo captó su atención, algo que lo hizo detenerse en seco. Al costado de Esther, apenas visible en la penumbra, pudo distinguir el brillo inquietante de unos ojos que parecían estar vigilándolo. El miedo lo invadió por completo y sin poder controlarse, comenzó a gritar, lanzando improperios al aire, totalmente alarmado. El ruido de sus gritos despertó a Esther, quien, todavía adormitada, apenas podía entender qué estaba sucediendo. Jude, completamente preocupado y actuando por instinto, le suplicó que se alejara. «Es peligroso, tienes que venir conmigo, ahora mismo», insistió. Esther seguía sin entender completamente la reacción de su hermano, Jude, quien continuaba mirando con incredulidad lo que estaba sucediendo en la habitación. No dejaba de preguntarse qué era exactamente esa cosa que había encontrado junto a su hermana y por qué había permitido que algo tan extraño entrara en su espacio privado. «Está bien, hermano Jude, no es nada raro», dijo Esther, intentando calmar la situación mientras veía la creciente inquietud en él. Había comprendido lo que le pasaba y sabía que tenía que explicárselo con tranquilidad. Esther, con un gesto confiado, llamó a la serpiente por su nombre, Bam Bam, pidiéndole que se acercara con suavidad. Luego, mirando a su hermano, le explicó con naturalidad que esa era la criatura a la que estaba cuidando desde hacía poco tiempo. Era su pequeño bebé, como solía llamarlo cariñosamente. Añadió, acariciando a la serpiente con delicadeza, que Bam Bam no mordía a nadie y que no había motivo para estar asustado. Pero Jude seguía sin poder creer lo que estaba viendo. Sus ojos estaban tan abiertos como platos, incapaz de procesar la idea de que su hermana estuviera criando una serpiente en su habitación. ¿Te han dado permiso para tenerlo? ¿Sabes que es un peligro tener un animal así como mascota?, preguntó Jude, su voz cargada de preocupación. Esther, sin perder la calma, respondió con confianza que todo estaba bien, mientras continuaba acariciando a la serpiente, quien parecía completamente dócil bajo su mano. Jude no pudo evitar replicar,
insistiendo que el tamaño del animal no era normal y que no se trataba de cualquier serpiente pequeña. Aquella cosa ya era mucho más grande de lo que él consideraría seguro. «Primero escucha lo que te digo», dijo Esther con un tono paciente. «Ella no va a lastimar a nadie». Intentaba tranquilizar a su hermano, pero él seguía manteniendo su distancia, sin acercarse demasiado al animal. «No tienes por qué alejarte tanto, hermano Jude», continuó Esther, notando que su hermano se mantenía aún a unos pasos de distancia, claramente incómodo. «¿De verdad esa serpiente te escucha, Esther?», preguntó Jude, visiblemente asustado, mirando fijamente a la serpiente como si estuviera a punto de hacer algo peligroso en cualquier momento. Antes de responder, Esther le pidió a Bam Bam que regresara a la canasta, y para sorpresa de Jude, la serpiente obedeció sin vacilar, deslizándose con gracia hacia su pequeño refugio. Jude estaba intrigado, nunca había visto algo así, una conexión tan natural entre su hermana y una criatura como esa. «Ahora que lo pienso, ¿cuándo llegó el hermano Jude?», preguntó Esther, cambiando el tema con curiosidad, dándose cuenta de que su hermano había aparecido de repente sin que ella lo notara antes. Jude esbozó una leve sonrisa, más relajado ahora que la serpiente estaba de vuelta en su lugar. «Acabo de llegar», respondió, todavía con un toque de asombro en su voz. «Vine tan pronto como terminé mi entrenamiento», añadió, con una expresión más cálida que en cuanto puso un pie en la mansión, lo primero que quería hacer era verla a ella, preocupándose como siempre por su bienestar. Esther, con una mezcla de duda e incertidumbre, preguntó suavemente: «¿Será que el archiduque me permita cuidar a Bam Bam?». Aunque lo dijo en un tono bajo, esperaba ansiosa la respuesta de su hermano. Jude la miró un momento, y tras observar el tamaño de la serpiente y lo inofensiva que parecía bajo el cuidado de su hermana, susurró con cierta confianza: «Quizás, si ve que es inofensiva y que lo puedes controlar bien, de seguro te dejará tenerlo». Sin embargo, Jude, cambiando un poco el tema, la miró con curiosidad y preguntó de repente: «¿Por qué sigues llamando archiduque a nuestro padre? Ya ha pasado un buen tiempo desde que llegaste a la mansión. Cuando le dices archiduque en lugar de padre, me hace sentir un poco raro». Esther no supo qué responder de inmediato. En su mente se empezó a cuestionar si realmente debía pensar en ellos como una verdadera familia. Sabía que habían sido amables con ella, pero aún le costaba sentirse completamente cómoda. «¿Llamarlo por el título de archiduque lo hace sentir distante?», pensó para sí misma, aunque la verdad me siento más cómoda así. Antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, Jude intervino, notando su distracción, y se inclinó ligeramente hacia ella, acercándose a su oído para susurrarle algo en voz baja. Sus palabras fueron lo suficientemente sutiles y discretas como para hacer que Esther comenzara a ruborizarse al instante. Sus mejillas se tornaron de un leve color rosado mientras evitaba mirarlo a los ojos. Más tarde toda la familia se encontraba reunida en el comedor, disfrutando de una cena en la que reinaba un ambiente de alegría y tranquilidad. Jude, emocionado, le contaba a su padre y a su hermano todo lo que había sucedido en su entrenamiento, cómo había superado las pruebas con éxito. Mientras tanto, Esther escuchaba con atención la conversación, aunque en su mente solo podía pensar en cómo introducir el tema de Bam Bam sin interrumpir el buen ánimo. «¿Cómo voy a decirles? Quiero que Bam Bam se quede aquí, pero el ambiente es tan bueno entre ellos que no puedo hablar ahora», pensaba Esther, observando las sonrisas y el buen humor de su padre y hermanos mientras conversaban animadamente. Finalmente decidió que lo mejor sería esperar hasta después de la comida para hablar sobre su deseo. Sin embargo, Jude, siempre atento, notó que su hermana parecía querer decir algo. Mirando a todos alrededor de la mesa, pidió con delicadeza: «Esperen un momento, creo que Esther tiene algo que decirnos». El archiduque, intrigado y con un tono amable pero lleno de curiosidad, preguntó con entusiasmo: «¿Qué es lo que quieres decir, Esther? Estoy curioso». Con un leve temblor en la voz y sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, Esther finalmente reunió el valor y preguntó: «¿Yo puedo criar un animal?». El archiduque, con una sonrisa en el rostro, estaba visiblemente contento de escuchar que su hija Esther quería cuidar de un animal y con genuina curiosidad le preguntó qué clase de criatura era la que deseaba tener como mascota. Esther, algo nerviosa, le respondió que se trataba de una serpiente, lo que hizo que la expresión del archiduque cambiara ligeramente, pasando de la sorpresa a una leve preocupación. «¿Una serpiente?», repitió con una mezcla de incredulidad y asombro. «No me digas,
¿Será que las serpientes se han vuelto mascotas de moda y yo no me he dado cuenta?, dijo, tratando de suavizar el ambiente con un tono algo jocoso, aunque sus ojos delataban su inquietud. Esther, sintiéndose un poco más presionada, comenzó a tartamudear ligeramente al intentar explicarse. Es una serpiente normal, dijo, intentando sonar tranquila. Pero el archiduque, aún desconcertado, no tardó en preguntar con más precisión: ¿qué tipo de serpiente es la que quieres criar? Antes de que Esther pudiera responder, Jude intervino con confianza, como si ya estuviera acostumbrado a este tipo de situaciones. «Es una serpiente muy grande», exclamó, casi con entusiasmo, aunque su comentario solo sirvió para aumentar la preocupación del archiduque. Al escuchar esas palabras, la expresión del archiduque se tornó aún más seria. Comenzó a preguntarse si esa serpiente podría ser venenosa y su tono se volvió más firme y categórico. «Me niego», exclamó, levantando ligeramente la voz. «De ninguna manera, es peligroso». Su preocupación por la seguridad de Esther era evidente, y no iba a tomar riesgos innecesarios cuando se trataba de la salud de su hija. Esther bajó la cabeza, sabiendo que convencer al archiduque no sería tarea fácil. Pero, a pesar del rechazo inicial, ella estaba decidida a defender a su serpiente y a demostrar que podría cuidarla. Con un tono más firme, aunque aún respetuoso, le dijo al archiduque: «Puedo entrenarla, puedo asegurarme de que no será peligrosa». El archiduque, sin embargo, no estaba convencido. «Ni siquiera el mejor entrenador podría entrenar a una serpiente de manera segura», respondió, aún más serio. «Y si es venenosa, es demasiado peligroso. Si te muerde, podría ser difícil encontrar un antídoto a tiempo». Sus palabras eran duras, pero estaban llenas de preocupación paternal. Esther, a pesar de sus intentos, no lograba cambiar la opinión de su padre. Cada palabra que decía parecía chocar contra un muro de razones que, para el archiduque, eran irrefutables. Empezaba a sentirse triste, frustrada, porque nada de lo que decía parecía funcionar. De pronto, Jude, que había estado observando la situación con atención, le susurró a lo lejos algo a Esther, recordándole un consejo que le había dado antes. «Haz lo que te dije», murmuró en voz baja, sabiendo que era la única forma de romper la resistencia de su padre. Esther se puso un poco roja al escuchar las palabras de su hermano. Sabía que tenía que hacerlo, pero el solo pensarlo le daba una enorme vergüenza. Era consciente de lo que implicaba, pero el simple hecho de imaginarlo la hacía sonrojarse aún más. Recordó cómo Jude le había contado que su padre, el archiduque, era un hombre terco y que no cambiaría de opinión fácilmente. Sin embargo, también le había dicho que había un único método para hacer que reconsiderara algo, un método que rara vez fallaba. «Debes llamarlo padre», le había dicho Jude, y esas palabras resonaban en su mente, haciéndola sentir como si estuviera a punto de estallar de vergüenza. Sabía que, aunque nunca lo había hecho, esa podría ser la clave para lograr lo que deseaba. Pero, aún así, su rostro se puso tan rojo como un tomate al pensarlo. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. «Papá, sé que lo hago para protegerme, pero ¿solo por esta vez no puedo?», dijo Esther con una voz suave y vacilante, mientras su corazón latía con fuerza. Después de pronunciar esas palabras, su rostro empezó a teñirse de un profundo rubor. No podía creer lo que acababa de decir y la vergüenza comenzó a invadirla, haciendo que bajara un poco la mirada. Momentos antes, su hermano Jude le había dado aquel consejo que parecía simple pero cargado de significado. «Llámalo papá, definitivamente se alegrará y te dejará tener a Bam Bam», le había dicho con una sonrisa confiada. El archiduque, por su parte, se quedó completamente sorprendido al escuchar cómo Esther lo había llamado. Su expresión, que normalmente era serena y controlada, se alteró ligeramente por la sorpresa. «¿Qué dijiste hace un momento?», exclamó, sin poder ocultar su asombro. Esther, notando la reacción de su padre, comenzó a dudar. «¿He dicho algo malo? ¿Quizás lo he incomodado llamándolo así?». Sus pensamientos se arremolinaban y no sabía qué hacer. «¿Acaso odia que lo llamen de esa manera?», se preguntó angustiada, mientras su mente buscaba desesperadamente una forma de arreglarlo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, el archiduque volvió a preguntar, esta vez con un tono más suave: «¿Qué acabas de decir?».
Intentando disculparse y arreglar la situación, Esther comenzó a tartamudear, buscando las palabras correctas. Pero antes de que pudiera explicarse, el archiduque se inclinó ligeramente hacia ella, y con un susurro que transmitía ternura, le dijo: «No has hecho nada malo, me gustó mucho lo que dijiste». Con un entusiasmo genuino que rara vez mostraba, el archiduque le pidió a su hija que lo siguiera llamando papá. Era un momento que él mismo había esperado desde que la había adoptado, y ahora, por fin, estaba sucediendo. Esos ojos que querían desaparecer de este mundo para no seguir sufriendo. Ahora se ven diferente. Ahora esta niña me llama papá. Es posible que ahora me tenga confianza. Con un leve nerviosismo pero aún decidida, Esther repitió su petición. ¿Puedo quedarme con Bam Bam?, preguntó, esperando la respuesta de su padre con el corazón en la mano. El archiduque, que aún se encontraba emocionado por lo que acababa de suceder, no dudó en responder. Con una gran sonrisa en el rostro le dijo que sí, pero con una advertencia. «Claro que sí, pero prométeme que tendrás mucho cuidado con ella. Recuerda que sigue siendo un animal peligroso», dijo con un tono paternal que reflejaba tanto su preocupación como su confianza en Esther. «Sí, le aseguro que tendré mucho cuidado», respondió Esther rápidamente, casi sin creer que todo había funcionado como Yud había predicho. Mientras sus palabras resonaban en el comedor, una pequeña parte de ella se cuestionaba cómo algo tan simple había logrado cambiar tanto la situación. El archiduque, algo avergonzado pero lleno de una alegría que no podía ocultar, intervino de nuevo. «Esther, ¿podrías llamarme papá otra vez?», le pidió, con una expresión entre tímida y esperanzada. Para él, escuchar esa palabra de los labios de su hija era más valioso de lo que jamás hubiera imaginado. «¿Quieres que te llame papá?», repitió Esther, algo incrédula pero con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Aunque todavía le costaba acostumbrarse, podía ver lo feliz que hacía a su padre, y eso le daba fuerzas para continuar. El archiduque, lleno de felicidad, no podía evitar emocionarse cada vez que su hija lo llamaba así. Cada vez que escuchaba la palabra papá, algo en su corazón se llenaba de una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. Era un momento que había deseado desde el día que Esther llegó a sus vidas. Y ahora, finalmente, lo estaba viviendo. Por su parte, Esther aún se sentía algo avergonzada por todo lo que había sucedido en los últimos minutos. Apenas podía mirar a los demás a los ojos, demasiado consciente de lo que había dicho y hecho. Sin embargo, a pesar de su vergüenza, sabía que había hecho lo correcto. Más tarde, el archiduque caminaba lentamente por los largos y elegantes pasillos de su mansión, acompañado como siempre por su fiel mayordomo, Ben. De pronto, sin previo aviso, dejó escapar un suspiro largo y cargado de felicidad, lo que sorprendió al mayordomo, quien no solía ver a su señor mostrar tanta emoción de manera tan evidente. «Papá», murmuró el archiduque con una sonrisa en los labios. «Me llamó papá. Pensé que jamás escucharía esa palabra salir de su boca. Hoy, Esther me ha llamado papá», dijo con un brillo en los ojos que era casi contagioso. El archiduque estaba eufórico, casi caminando con un ligero rebote en su paso, mientras seguía hablando de lo feliz que estaba de que su hija, lentamente, comenzara a sentirse parte de la familia. Mientras él seguía elogiando a su hija por aquel simple papá, Ben, su mayordomo, simplemente asentía en silencio, dejando que su señor expresara todo lo que sentía. «Quiero darle un regalo», dijo el archiduque, deteniéndose de repente, como si una idea brillante acabara de cruzar su mente. «Ben, ¿no mencionaste que habías descubierto una mina de diamantes recientemente?», preguntó, girando para mirar a su mayordomo con ojos llenos de expectativa. Ben, quien estaba algo sorprendido por el cambio repentino de tema, asintió con formalidad y respondió: «Sí, mi señor, es una mina pequeña, pero tiene buen potencial. Podría ser una excelente opción para uso comercial si decidimos desarrollarla». El archiduque sonrió ampliamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba oír. «Es perfecta, quiero regalársela a Esther», declaró con una felicidad tan genuina que parecía casi imposible de contener. Ben, acostumbrado a las excentricidades del archiduque, quedó momentáneamente atónito por la magnitud de ese regalo. La idea de regalar una mina entera de diamantes a su hija era sin duda una muestra de amor descomunal, incluso para alguien de su estatus. «Ya está decidido, Ben», añadió el archiduque sin esperar respuesta.
Solo falta finalizar la compra. Encárgate de traerme los documentos al estudio para que podamos hacerlo oficial, ordenó, con un tono que no dejaba lugar a dudas de que todo estaba ya resuelto en su mente. Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Esther se encontraba exhausta. Después de la intensa comida familiar, en la que había comido más de lo que esperaba, su cuerpo le pedía descansar. Había salido al jardín, uno de sus lugares favoritos, con la intención de relajarse y disfrutar del aire fresco. Sin embargo, justo antes de entregarse por completo al sueño, escuchó unas voces familiares que se acercaban. Forzando sus ojos a abrirse nuevamente, giró la cabeza y logró ver a Hans y sus amigos, quienes caminaban hacia ella con una expresión amigable. Recordaba haberlos ayudado anteriormente y verlos le trajo un sentimiento de calidez. «¿Cómo están tus piernas?», preguntó Esther con una nota de preocupación en su voz, recordando el estado en que había encontrado a Hans la última vez. Hans, con una sonrisa amable, respondió de inmediato: «Gracias a ti, están mucho mejor, Esther. No sabes cuánto te lo agradezco», dijo, inclinando ligeramente la cabeza en señal de gratitud. La alegría invadió a Esther al ver la expresión nerviosa de Hans, aunque podía notar que algo lo estaba inquietando. Hans comenzó a tartamudear, claramente tratando de encontrar las palabras adecuadas para decirle algo importante. Sin más preámbulos, y algo torpe en sus movimientos, Hans sacó de detrás de su espalda un pastel que había preparado personalmente. Lo más sorprendente de todo era que el pastel tenía el rostro de Esther delicadamente decorado en la superficie, un gesto que claramente había requerido tiempo y esfuerzo. «¿Eh? ¿Esto es para mí?», preguntó Esther con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz, incapaz de ocultar su asombro por el inesperado regalo. Nunca había recibido algo así antes. Hans, visiblemente avergonzado, se puso en cuclillas frente a ella y comenzó a disculparse con sinceridad. «Lo siento mucho por no haberte agradecido antes, por lo que hiciste por mí», dijo, bajando la mirada con cierta vergüenza. Añadió que en ese momento había sentido mucho miedo y esa fue la razón por la cual no había podido expresarle su gratitud en su debido momento. «Gracias por haber salvado mi vida», exclamó Hans, con una voz que ahora reflejaba un profundo agradecimiento. Sus palabras eran sinceras, llenas de emoción, y Esther podía sentir la autenticidad en cada una de ellas. Esther quedó en silencio por un momento. Nunca había escuchado algo así antes, pensó, sintiendo que algo dentro de ella se removía. Durante tanto tiempo había estado sola, incapaz de recibir o incluso esperar palabras de agradecimiento de los demás. Nunca pensé que volvería a vivir, pero, a pesar de todo, gracias a esa segunda oportunidad, ahora estaba experimentando cosas que nunca imaginó. De repente, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Esther, deslizándose por sus mejillas sin control. La visión de su rostro emocionado asustó a Hans y a sus amigos, quienes intercambiaron miradas nerviosas. «¿Por qué no le gusta el pastel?», preguntó uno de los amigos de Hans, confundido y preocupado. «¿Será que no le gusta el pastel de fresas con crema?», murmuró otro, tratando de entender la reacción de Esther. «Si no te gusta, también hicimos galletas», ofreció Hans con una sonrisa nerviosa, esperando poder remediar cualquier incomodidad. «No es por eso», exclamó Esther de repente, interrumpiendo la creciente confusión, mientras tomaba un pedazo del pastel y lo mordía con decisión. La dulzura de las fresas y la suavidad de la crema llenaron su boca, y no pudo evitar sonreír. «¿Qué debo hacer? Está delicioso», dijo Esther, completamente feliz, su voz entrecortada por las emociones. La mezcla de sabores, sumada al gesto amable de Hans, la llenaba de una sensación cálida que no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento algo se aclaró en su mente. Ya no es necesario rechazar a los demás, pensó con una sonrisa sincera. Nadie la odiaba ahora, y podía sentir cómo ese peso que siempre había cargado comenzaba a desaparecer lentamente. «Por fin podré ser feliz en esta vida», pensó con determinación mientras seguía disfrutando del pastel, rodeada de personas que sin duda se preocupaban por ella.